Cuando usted asume hace 5 meses, el ministerio también le toca encabezar algo tan importante para todos los chilenos, que es la reforma a la salud. Y hoy hay movilizaciones de parte de un grupo de trabajadores de la salud que acusan incumplimientos de parte de acuerdos a los que se habían llegado en su momento y que no se concretaron. Están marchando, hay convocatoria. Cuéntenos en qué están las conversaciones con los trabajadores de la salud que se están movilizando en distintas partes de Chile. Con los trabajadores de la salud hemos tenido un contacto muy directo. Arturo Zúñiga, que era el subsecretario, se reunió 40 veces con ellos en estos últimos meses. Yo me he reunido ya 16 veces con ellos en 5 meses, con todos los gremios de la salud. He escuchado todos sus demandas, todos sus requerimientos. Le hemos dado respuesta positiva a todo lo que nos han pedido, como por ejemplo el seguro de vida, como por ejemplo todos los EPP, como por ejemplo el pagar el bono de desempeño, como por ejemplo el retiro, el incentivo al retiro. En lo único que tuvimos diferencias, pero llegamos a un acuerdo con ellos, fue en el tema del trato usuario. El bono trato usuario es un bono que se paga en 3 tramos y que se tiene que pagar en noviembre, a fines de noviembre, y lo vamos a pagar. Lo que pasa es que no se pudo hacer la encuesta por razones de la pandemia. Por lo tanto, se va a pagar lo mismo que se pagó antes. Ellos solicitaron que en forma excepcional a todos les paguemos el tramo 1, que se llama, que es el tramo mayor. Ahora, generalmente la atención primaria recibe el tramo 1, porque los funcionarios de la atención primaria son bien evaluados. Es una encuesta que llena el paciente. Y el tramo 2 y 3 lo reciben desgraciadamente los hospitales. Entonces nosotros firmamos un acuerdo donde, sin fijar ningún monto por el momento, acordamos que una vez que terminemos de tramitar el presupuesto de la Nación, cuando se tramite la ley de reajuste, arreglemos ese punto. Y ellos estuvieron de acuerdo, pero saliendo de la reunión, bajando del... Además fue una reunión presencial, ellos me agradecieron mucho eso, desde marzo que no tenían una reunión presencial con el ministro. Saliendo del ministerio llamaron a paro. Entonces, ya, pero ministro, ¿cuál es el riesgo para la población que hoy este sector esté en paro? Esa es una pregunta que es bien difícil y bien dura para mí. Porque estamos atravesando la mitad de una pandemia. Yo lo dije ayer, que estaba muy decepcionado, que estaba muy apenado. Después me empezaron a escribir que me veía como achacado con eso, pero por supuesto que estoy apenado. ¿Y por qué? Porque yo hice todo el esfuerzo para que ellos no fueran a paro. Hablé con el presidente de la República, hablé con el ministro de Hacienda, con la DIPRES, para tratar de llegar a un acuerdo. El acuerdo ellos me lo pidieron firmar, ese día lo firmé, ese día lo mandamos, y aún así fueron a paro. Y los otros 9 puntos todos los habíamos cumplido con creces, sin ningún reclamo hasta ese minuto. Por eso me llama la atención este paro. Es que, ¿sabe qué? Se lo pregunto porque hoy día escuchaba al secretario nacional del Colegio Médico, al doctor José Miguel Bernucci, que decía textual que las autoridades eran muy doble discurso, dialogantes, pero no hay acciones concretas. Por meses aplauden a los equipos de salud, pero ahora estos equipos ven amenazas de reducción de su sueldo y no les han dado el bono COVID, entre otras cosas. Él hablaba de que con el presupuesto que se está postulando para el próximo año, eventualmente, si seguimos con esta pandemia del COVID, incluso a los doctores podrían ver reducciones en sus salarios. Bueno, ahí voy a ser un poco duro con el señor Bernucci, porque como él es candidato, o va a ser candidato dentro de las elecciones del Colegio Médico, está engañando a la población, porque no se ha hablado de reducir en ningún momento el sueldo de nadie. De hecho, los médicos acaban de recibir un bono mucho más sustancioso que los mismos funcionarios de salud. El presupuesto en salud va a aumentar en un 8,9%. No es verdad que se vaya a reducir el presupuesto de salud. Ellos hablaban de usted hablaba de 8,9 y ellos hoy día hablaban del 1,3. Sí, pero eso se refiere a la atención primaria. El per cápita para la atención primaria se va a aumentar en un 1,3%, pero eso está en discusión. Es lo único que quedó en discusión de la ley de presupuesto, y eso se va a discutir en la Cámara de Diputados la próxima semana.
Y obviamente que nosotros estamos dispuestos a aumentar ese aporte y el presidente lo dijo ayer. Así que no es lo mismo hablar de que no hay un aumento o que va a haber reducción del sueldo, eso no es verdad. El presupuesto aumenta en un 8,9%. Además de eso, se destinan 200 millones de dólares para comprar vacunas y 150 millones de dólares para bajar las listas de espera. A nadie se le va a bajar del sueldo, es una mentira enorme y ojalá que lo demuestre con números. Un candidato no puede andar mintiéndole a la gente, eso es grave. Y tampoco, digamos, se ha zanjado todavía el per cápita. Además, nosotros destinamos 6.200 millones de pesos para el Hospital de la Chile, que fue un acuerdo extra. Destinamos más dinero para el programa de reparación ocular y además hicimos un convenio para que el Hospital de la Chile en el futuro pase a formar parte de la red de salud. Es que, ministro, se lo pregunto porque, es más, el secretario va más allá y dice que con todo lo que cuesta llevar a doctores al servicio público, esto de que se les reduzca potencialmente el sueldo durante el próximo año va a ser aún más complejo y sobre todo teniendo en cuenta el tema de esa información es el que se le va a reducir el sueldo. A partir del presupuesto, según lo que entendí yo, a partir del presupuesto de que está calculándose para el 2021. El presupuesto no significa ninguna baja en los sueldos. Los médicos ganan mucha plata. Un médico de 44 horas tiene un sueldo, digamos, de más de 5.400.000 pesos, así que no creo de dónde saca ese cálculo. Los médicos de la atención primaria, el aumento del per cápita no tiene nada que ver con los sueldos, nada que ver con los sueldos. Los sueldos no se pueden bajar. El per cápita obviamente que está destinado a varios ítems que se usan en la atención primaria y nosotros estamos dispuestos a subir el per cápita discutiéndolo en la Cámara de Diputados donde corresponde. Por primera vez en muchos años el presupuesto de salud se aprobó al tiro, se aprobó de inmediato y solo quedó en discusión para la próxima semana el per cápita. Y yo considero sí, y en eso estoy de acuerdo con Bernucci, que el per cápita hay que aumentarlo. Probablemente hay que aumentarlo y vamos a hacer todo el esfuerzo por aumentarlo, pero eso no depende solo de mí, depende de Hacienda, de la DIPRES. 162 pesos per cápita subiría el presupuesto. Sí, pero el per cápita no es igual para todos los consultorios. No, claro. Hay en algunos lugares de 7.000 y tanto, en otros lugares de 13.000 y tanto. Al per cápita se le aplican algunas correcciones socioeconómicas o sociales y no es homogéneo. Y hay municipios obviamente que reciben más per cápita porque atienden a la gente más pobre y hay otros que reciben menos. Jamás va a haber una reducción en el valor de los sueldos. Eso es una mentira de un candidato y no la puedo aceptar. Estoy revisando las redes sociales del doctor Bernucci, del secretario del Colegio Médico de Chile. Hasta el momento no ha reaccionado, no ha dicho nada a sus palabras, pero que no quepa duda que aquí esto va a traer repercusiones. Pero ¿cómo puede ser verdad que le van a bajar el sueldo? A nadie le pueden bajar el sueldo en Chile. Eso es falso. El que crea, aquí les han bajado el sueldo por lo que veo. Por la cara. Seguro que está diciendo. Sí, pero en pandemia hay que saber aperrar. Todo puede pasar en pandemia. Pero en el sistema. ¿Y a usted no le bajaron el sueldo? No, a mí sí. ¿Visto? Pero es que al ministro le bajaron el sueldo. Sí, ¿A usted cuánto? ¿Se lo bajaron en qué porcentaje? 25%. ¿Respecto a su antecesor o ya en pandemia? Respecto al antecesor. Respecto al antecesor. Estamos hablando de bonos. Cuando hablamos de bonos es algo que no es permanente, entonces pienso yo que muchos chilenos han visto reducido su sueldo porque no han tenido comisiones. O sea, bueno, no es algo extraordinario, no es algo puntual de determinadas personas. A la mayoría de los chilenos probablemente tienen merma económica. Sí, pero en salud no se pagan bonos ni comisiones salvo el que yo nombré recién, claro, que es el bono trato usuario que se va a pagar porque estaba presupuestado y el cumplimiento de metas que también se va a pagar porque está presupuestado e incluso el cumplimiento de metas este año se va a pagar a todos por igual porque dimos por entendido que debido a la pandemia no todos podían cumplir las metas. Claro, y a partir de en salud, salvo en las clínicas privadas, en algún lugar privado, a nadie le pueden bajar el sueldo. No es verdad. No es verdad. A partir de lo que dice Germán, también podríamos incluso abrir otra conversación, que es cómo se compone el sueldo del Chile, que también se ha desnudado en esta pandemia, que muchos sueldos son un gran porcentaje de comisión, de un bono, de un premio de no sé qué, y el sueldo real, cuando hubo que cobrar o algo, la verdad es que el sueldo es muy distinto. Eso es otra cosa. No vamos a entrar ahí, ministro, no se preocupe. Los ministros le bajaron el sueldo en un 25%, a mí me bajó el sueldo en un 25%, yo no me quejo de eso. No me quejo de eso, no estoy seguro.
El ministro de Salud es el ministro que gana menos de todo el gabinete. ¿En serio? Sí, así es. Y me parece que es uno de los que tiene más pega hoy día, ¿no? Estamos como pandemia. Desde que empezó la pandemia. Eso sí, gracias por recordarlo. Soy el ministro mejor evaluado. Nunca en los últimos 15 años el ministro de Salud había sido el mejor evaluado del gabinete. Verdad. Y también el manejo de la pandemia está muy bien evaluado. Sobre el 40% permanentemente, hemos llegado hasta el 46%. Esta última encuesta demostró un 42%. Pero no hay que relajarse. Yo le pido a Nucci que aclare eso de que le van a rebajar el sueldo. Que por favor aclare a quién le van a rebajar el sueldo. Porque eso no es verdad. Al menos por Twitter todavía no responde. Ahora, a través de la... Dígame. Seguro que me va a atacar porque él está de candidato, entiendo. Y hay elecciones en el colegio médico. Entonces, es fácil lanzar esas cosas por Twitter. Yo le digo también a veces a los periodistas cuando me dicen, no, que la trazabilidad han dicho que está muy mala. ¿Dónde la leyó ese señor o señora que dice que la trazabilidad está tan mala? ¿Qué documento tiene? ¿Qué publicó? Yo no le quiero meter más carbón a la sopa, pero también el doctor Bernucci habló de la trazabilidad. Sí. Desde el día 1, y de las cifras. No, se lo leo si quiere. Por eso me acuerdo. Porque... Dice, como lo hemos repetido varias veces, nuestra trazabilidad está muy débil. Esto aumenta la probabilidad exponencial a que podamos tener un rebrote significativo. Yo no digo que no vayamos a tener un rebrote significativo, me lo preguntó Germán, pero no es por la trazabilidad, por el rebrote viene por otros motivos también.